Bueno, vamos a esperar que salgan los pequeñitos con mucha reverencia. Les recuerdo, hermanos, a todos los maestros, precisamente hablando de Día del Maestro, que respeten el horario de entrar aquí al templo para la clausura de la escuela dominical. Por favor, insistimos en esto. El tercer timbre es para prácticamente estar aquí dentro, no para llegar después de él, por favor. Y también les recuerdo que al final del culto tenemos sesión regular de negocios, hermanos, así que les voy a pedir que por favor tomemos en cuenta esto. Muy bien. Atrás en el tablero ya está el informe de un servidor, el informe pastoral. Ahí está en la parte superior, pueden acercarse a revisarlo y por favor también, si es posible y hay tiempo, se dará en la sesión de negocios, pero por lo pronto ya está ahí a la vista de todos. Vamos a por favor abrir la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y voy a darle lectura a los versículos 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20, y lo voy a leer en voz alta, usted sígalo en silencio en su lugar. La palabra del Señor dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta porción de tu santa palabra que acabamos de leer. Suplicamos humildemente nos hables al corazón y suplicamos también, Padre Celestial, permitas que tu palabra no vuelva a ti vacía. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, el título del sermón es una pregunta, y esta pregunta dice así: ¿qué clase de magisterio quiere Cristo? Repito, ¿qué clase de magisterio quiere Cristo? Bueno, comenzaré diciendo que el diccionario dice que magisterio es la profesión, cargo o autoridad que desempeña el maestro. También añade que es el grado o título de maestro, por lo que magisterio es lo referente a la profesión de enseñar. En México, el magisterio, ya desde su liderazgo sindical nacional, con la maestra Elbester Gordillo, está en total decadencia. El examen evaluatorio universal para maestros ha arrojado pésimos resultados, donde los mentores, especialmente de nivel primaria y secundaria, han reprobado en los conocimientos más básicos y elementales como matemáticas, ortografía e historia. Esto se traduce en una enseñanza deplorable, la que exhibe a México como un país rezagado en el aprovechamiento escolar, por lo que como país no tenemos mucho que celebrar y sí mucho que lamentar. Pero eso sí, en su día los maestros descansan haciéndose indebidos puentes en el calendario, solapados por uno de los más corruptos sindicatos del país, el sindicato de maestros. Esta situación actual es similar a la que sucedía en tiempos del Señor Jesús, donde escribas y fariseos eran el equivalente a los maestros del día de hoy.
El pasaje leído presenta la justificada preocupación de Jesús por la clase de enseñanza que con el tiempo habían tergiversado los líderes religiosos, ¿sí?, afectando al pueblo con una enseñanza errónea que desvirtuaba la ley o la palabra de Dios. Por esta razón veremos cuatro características que nos dirán qué clase de magisterio quiere Cristo para su iglesia. Y diremos en primer lugar que Cristo quiere un magisterio que cumpla fielmente la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Ese es el magisterio que quiere Cristo. Un magisterio que cumpla fielmente la palabra de Dios. Y diremos dos cosas en relación a esto. Que cumpla la palabra de Dios por dos razones. Primero, porque Cristo nunca invalidó su santa ley. Vea lo que dice el versículo 17 en su primera parte. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hasta allí. La palabra abrogar quiere decir abolir o revocar o dejar sin efecto. Entonces Cristo dice claramente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Claro que la gente, y especialmente los escribas y los fariseos, los supuestos maestros de aquel tiempo, criticaban a Jesús por eso, porque decían que estaba faltando a la ley, especialmente porque en día sábado Jesús hacía grandes milagros, bendecía a la gente y ayudaba al necesitado. Entonces era atacado por entre muchas cosas por eso. Pero el Señor les dice: no piensen que he venido a dejar sin validez o a invalidar la palabra de Dios. Era su propia palabra. Cristo no iba a abolir la palabra que Él había desde tiempos ancestrales dictado al pueblo del Señor. Y esa es la primera razón por la que Cristo quiere un magisterio que cumpla la palabra de Dios, porque Él nunca invalidó su santa ley. Por esa razón, si Cristo no la invalidó, nosotros menos, hermanos, nosotros menos, porque nosotros ahora somos solamente encargados por Él para que enseñemos su palabra de una manera fielmente, cumpliéndola. ¿Sí, hermanos? No nomás enseñándola, cumpliéndola. Por esa razón, la primera que acabamos de decir es que el Señor quiere ese magisterio, que cumpla la palabra del Señor. Cada uno de los que estamos aquí y pasamos al frente, ¿la cumplimos o solo la enseñamos? Bueno, la respuesta a usted solo se la ha de dar. Pero lo importante es la razón, porque Cristo nunca invalidó su santa ley. Mire lo que dice, vayamos por favor a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vea lo que encontramos en este evangelio. Marcos capítulo 2, versículos 23 en adelante, que dicen así: aconteció que al pasar él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Y agrega: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¡Qué lección! ¡Qué lección a aquellos hipócritas, falsos maestros, que enseñaban sí, pero que no vivían lo que enseñaban!
Y Cristo les dice que no estaba invalidando la ley aunque fuera sábado. Y les dice claramente: ustedes conocen la historia, y David un día entró al templo y con unos hombres que andaban a su lado mientras huía, y allí se refugió, y no solo se refugió, sino que se alimentó de aquel pan que estaba destinado solamente a aquellos para quienes así debía de ser. Y luego les dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está diciendo aquí es que el día sábado fue designado para honrar y alabar a Dios, y no para adorar al día sábado, que era lo que aquella gente ya estaba haciendo. Estaban prácticamente adorando al día, no al Señor del día sábado. Dice la Biblia que el Señor, después de que acabó con toda la creación, el último día de la semana, el día sábado, descansó. Y por eso había que separar ese día, para que en ese día la gente descansara de cualquier otra cosa secular y se dedicara a adorar a Dios. Y entonces, una de las mejores maneras de adorar a Dios es justamente lo que hacía el Señor Jesús: bendecir y ayudar a la gente. Por esta causa dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor, aquel que había designado ese día para ese descanso que honrara y glorificara a Dios, en ese día hacía esas cosas que honraban y glorificaban a Dios. Por lo tanto, estamos diciendo que Cristo nunca invalidó su santa ley. Pero la segunda razón por la que Cristo quiere un magisterio que cumpla la palabra de Dios es esta: porque Cristo siempre cumplió su ley escrita. Volvamos ahí a Mateo 5, vean lo que estamos diciendo en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, ¿y qué dice? Sino para cumplir. Para cumplir. Esta es la segunda razón por la que usted y yo, como maestros, debemos cumplir la palabra del Señor fielmente, porque el Señor nunca la invalidó, pero sí siempre la cumplió. Y la pregunta, vuelvo a lanzarla: ¿está enseñando solamente o la está cumpliendo también? ¿Por qué? Pues el Señor dijo que no había venido a abolir, sino a cumplir su propia palabra. Mire lo que dice Lucas. Le invito a ir a Lucas, por favor, allá en el capítulo 24. Lucas 24, y vea lo que dice los versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, ¿qué cosa? Lo que de él decían. Lo que de él decían. De manera que el Señor siempre cumplió su ley escrita, lo que la ley ya decía de Él. La ley, los profetas, los salmos, los libros poéticos, todo eso hablaba de Él. Y Cristo vino a cumplir lo que de Él se decía. Y nunca invalidó su propia palabra. La pregunta: ¿estamos cumpliendo, estamos enseñando solamente o también estamos cumpliendo? Porque estamos diciendo que Cristo quiere un magisterio que cumpla fielmente la palabra de Dios. Vamos a ver en segundo lugar, diremos que Cristo quiere un magisterio que reconozca la inquebrantabilidad de la palabra de Dios. La inquebrantabilidad de la palabra de Dios. Y volvemos ahí a Mateo 5 para ver dos cosas.
primer lugar, la palabra de Dios es inquebrantable porque anuncia el quebrantamiento del mundo. Vean lo que dice el versículo 18 en su primera parte. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta allí. ¿Qué le parece? El Señor en su palabra ya está diciendo que este cielo, esta tierra, tan bonitos que fueron creados y tan feos que los estamos dejando, fueron creados por Dios. Y son tan seguros que no se mueven de su lugar. Y que a pesar de los miles y miles de años que han pasado de la creación, aunque la ciencia diga que es la evolución, la Biblia dice que es la creación y eso es lo que es, no se ha movido de allí. A pesar de que el hombre hemos dañado este planeta y estamos acabando hasta con la capa de ozono que sirve para impedir que los rayos solares se filtren y entren y hagan daño, el daño que ya estamos viendo en muchos casos con cáncer de piel, entre otras cosas. El Señor sostiene su obra, es por el Señor que sostiene su creación. Pero la Biblia habla de que esa creación que el Señor hizo, Él la va a quebrantar. De manera que la inquebrantabilidad de la palabra de Dios está en que nos anuncia el quebrantamiento del mundo. Antes que la palabra del Señor sea quebrantada, el mundo lo será. Así de fácil. Así de fácil. Vean lo que dice Mateo 24. Estamos aquí en Mateo 24. Estamos en el Evangelio según Mateo. Busquemos el capítulo 24 y vean lo que dice el versículo 35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He ahí la inquebrantabilidad de la palabra del Señor. Por eso usted y yo tenemos un gran compromiso, una palabra inquebrantable que debemos enseñar así, entendiendo que es inquebrantable y que antes de que sea quebrantada, el mundo lo será. El mundo primero lo será, el mundo acabará, el mundo será destruido, la palabra de Dios no. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Debemos estar conscientes de esto todos, y más quienes la enseñamos, porque tenemos una responsabilidad cada vez mayor. Una palabra que no puede ser quebrantada. Por eso no la podemos quebrantar, no la podemos invalidar o dejar sin efecto. Pero diremos también en segundo lugar, y volviendo ahí a Mateo 5, que la palabra de Dios es inquebrantable porque es poderosa para salvar al ser humano. Versículo 18 que estamos leyendo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ese hasta que todo se haya cumplido es hasta que el último de los seres humanos que ha de ser salvo lo sea. Cristo no vendrá hasta que el último de los que Él sabe que será salvo lo sea. Por eso dice allá la carta, una de las cartas de Pedro, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie o ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y allí nos dice, hablando en este pasaje que estamos leyendo en el versículo 18, hablando de esa J, la J es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y se conoce como Yud, la Yud, ¿verdad? Y es la palabra más pequeña o la más chica de todas, pues ni siquiera hablando de esa Yud será quebrantada. Y cuando habla de la tilde, usted ha visto letras en nuestro lenguaje español como la ñ, que es una ñ con un palito arriba, ese palito es una tilde, o las letras que llevan acento. Cada palabra que lleva un acento, ese acento es una tilde.
La tilde es cada signo o señal que se pone encima de una letra que le da un acento o un valor distinto. Dice que ni eso, ni la letra más pequeña, ni ese rasgo que va arriba de cualquier letra va a quedar sin efecto hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Porque una vez que ya todo se cumpla, o sea, que la última persona sea salva, entonces, pues bueno, la palabra de Dios que nos fue dada habrá cumplido su función en este mundo, pero ni aún así, porque seguirá para la eternidad. Porque nos habla de lo que en la eternidad ha de suceder. Entonces, ahí tenemos, hermanos, la inquebrantabilidad de la palabra de Dios. Vayamos, por favor, a Isaías. Isaías 51, por favor, para que veamos lo que dice el versículo 6. Isaías 51, 6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia, ¿qué? No perecerá. Mi justicia no perecerá. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Cristo, la justicia de Dios. Cristo no perece, su palabra no perece, tiene poder para salvar, y hasta que el último ser humano de esta vida, de este mundo, sea salvo, el último que Dios sabe que ha de creer, entonces vendrá el Señor y todo acabará, y esta tierra será deshecha. Pero mientras tanto, Cristo quiere un magisterio que reconozca la inquebrantabilidad de la palabra del Señor. Diremos además, en tercer lugar, que Cristo quiere un magisterio que sea responsable con la palabra de Dios. ¿Sí? Responsable. No solamente que cumpla fielmente la palabra de Dios, que reconozca la inquebrantabilidad de la palabra del Señor, sino que además sea responsable con la palabra de Dios. ¿De qué manera? Miren, fíjese, en primer lugar, evitando tres graves males. Primero, quebrantar los mandamientos divinos. Versículo 19, Mateo 5, 19, primera parte, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Cristo quiere que seamos responsables con su palabra, evitando tres graves males. El primero, quebrantar, o sea, quebrantar es invalidar o dejar sin efecto los mandamientos divinos. Y dice la palabra del Señor: cualquiera que quebrante. ¿Cuántas veces hemos quebrantado la palabra del Señor? Por ejemplo, dice: no dirás falso testimonio. ¿Cuántas veces hemos hablado sin que me conste, sin ser testigo, solo porque oí de un hermano algo? ¿Cuántas veces? Por decir un ejemplo. ¿O cuántas veces la palabra del Señor dice que debemos perdonar al que nos ofenda, porque el Señor nos ha perdonado? Hasta el día de hoy, ¿sigue sin perdonar a alguien? Imagínense, esto es hablando en general, cuánto más a los maestros, que tenemos la responsabilidad no solo de enseñar, porque enseñar lo hace cualquiera que se prepare. La cosa es cumplir lo que enseñamos. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Por eso el primer grave mal que hay que evitar es quebrantar los mandamientos divinos. Vea lo que dice aquí Mateo capítulo 15. Vaya a Mateo capítulo 15 y vea lo que dicen, por favor, los primeros versículos. Escuche. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo:
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Qué cosa tan tremenda! Estos individuos, los maestros de aquel tiempo, que se parecen a los de hoy en día, quisieron tomar a Jesús, como quien dice, poniéndole un 4 por allí, ¿verdad? ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos? A ver, mira, están quebrantando la ley de los ancianos. Dice, pues tal vez la de los ancianos, pero no la de Dios. Ustedes sí están quebrantando la ley de Dios. Porque con ese famoso escorbán, o sea, mi ofrenda al Señor, ya no dejas que el hijo ayude a su padre anciano o viejo o enfermo. Y no tanto porque querían el dinero para Dios, lo querían para ellos. Lo querían para ellos. Así, quebrantar los mandamientos de Dios es un grave mal. Un segundo grave mal es mal enseñar los mandamientos del Señor. Volvamos a Lucas 5 y vean lo que sigue diciendo el versículo 19. Cuando dice que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. Mal enseñar. Mateo 5:19. Mateo 5:19 es el pasaje que estamos analizando, ¿verdad? Y dice, y así enseña a los hombres, o sea, mal enseñar. Desgraciadamente, a veces, por nuestra situación que estamos viviendo, para justificar lo que estoy pasando, soy capaz de enseñar algo que no está en la Biblia. Por ejemplo, no hay que venir todos los días al templo. O no tenemos que venir siempre al templo. O, por ejemplo, podemos enseñar para justificarnos que, pues, hay veces no tenemos para ofrendar. Pero ¿cómo si tenemos siempre para comer? Y muchas cosas más que hacemos o enseñamos, más que nada para autojustificar en donde estamos fallando. Y ese es un grave mal. Porque independientemente de si yo estoy fallando o no, la palabra del Señor dice algo y así se enseña. Y si al enseñar me muerdo la lengua y tiene que salir a la luz que estoy fallando, pues ni modo. Y a corregir, y más si soy maestro, porque desgraciadamente cuando una enseñanza, llegamos al punto de que una enseñanza que estamos dando me está afectando porque yo estoy cayendo, tratamos de suavizarla. No, pero pues no es así tanto, no hay que exagerar. No, si hay que exagerar, hay que exagerarla tanto que me debe llevar a cambiar, me debe llevar a cambiar. Mal enseñar los mandamientos del Señor. Mire lo que dice Mateo 23, por favor. Vayamos a Mateo 23, vean lo que dicen los versículos 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí.
pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué? Hermanos, hermanos. Qué importante lo que el Señor está diciendo aquí, a quien malenseña, a quien usa la palabra del Señor y la responsabilidad de enseñar para pavonearse. Pero ¿qué otro grave mal hay que evitar? Volvemos a Mateo 5. Otro grave mal es perder recompensa celestial. Perder recompensa celestial. Mateo 5:19 sigue diciendo que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? Quien enseñe a los hombres, quien así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? No perderá su salvación si realmente fue salvo, pero será llamado muy pequeño, o sea, va a perder recompensa celestial. Mire, aquí le quiero decir, vayamos a 1 Corintios 3, por favor. 1 Corintios capítulo 3, para que usted vea lo que le estoy diciendo. Vea lo que dicen los versículos 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, si la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Aún en el cielo hay niveles. No es posible, por ejemplo, usted dígame si delante del juez justo, que es Dios, sería igual premiar al apóstol Pablo o a aquel malhechor que en los últimos momentos de su vida se entregó en la cruz. ¿Creería justo? No. Y el juez justo a cada uno dará lo que se merece. Y más a los que nos ha dado la responsabilidad de enseñar. 3 graves males: quebrantar los mandamientos divinos, malenseñar los mandamientos del Señor y perder recompensa celestial. Esto es lo que hay que evitar. Por eso dijimos que el magisterio que Cristo quiere debe ser responsable con la palabra de Dios, evitando esto. Pero también trabajando y cumpliendo para recibir galardón completo. Versículo 19, Mateo 5:19 al final dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Pero dice cualquiera que los haga y los enseñe. Fíjese qué interesante que primero menciona hacerlos y luego enseñarlos. Cualquiera que los haga y los enseñe. Antes de enseñar cualquier verdad de la palabra del Señor, habrá que vivirla para poder enseñarla con autoridad, para que Dios bendiga su enseñanza. Segunda de Juan 8, lo explica. Segunda de Juan 8, por favor, está ya casi al final de la Biblia. Segunda de Juan 8 dice así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué? Galardón completo. No perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Especialmente hablo a los maestros de esta iglesia. Hay un galardón completo si es que cumplimos, si es que hacemos primero y luego enseñamos. Finalmente diremos que
Cristo quiere un magisterio que obtenga superación por la palabra de Dios. Que obtenga superación por la palabra de Dios. Y volvemos a Mateo 5 para decir tres cosas, hablando de esta superación por la palabra de Dios. Y esta superación es resultado de la justicia divina. Versículo 20, primera parte. Porque os digo que si vuestra justicia, allí está, vuestra justicia. ¿Cuál es nuestra justicia? Vuelvo a Cristo. No son las buenas obras nuestra justicia. No somos justificados por buenas obras. Las buenas obras son el resultado de haber sido justificados o salvados por Jesús. Como decíamos en la clase hace un momento, la Iglesia Católica enseña que la salvación es mediante buenas obras, contradiciendo la palabra de Dios. La salvación es por la fe en Cristo, y las buenas obras Dios las preparó de antemano para que las cumplamos una vez que somos salvos. Como decíamos, las buenas obras no son para salvación, pero sí son el resultado de la salvación. De manera que nuestra justicia es Dios, es Cristo. Eso es lo que nos ayudará a poder superarnos en la palabra del Señor, habiendo sido justificados primero por Cristo. Romanos 5:1 lo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando de esta superación diremos dos cosas más. La superación da como consecuencia la vida de santidad radical. Vean lo que dice el versículo 20 que estamos leyendo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Estos dos personajes, como le dije, eran lo que representan hoy los maestros. Y la gente los tenía como un ideal. Pero el Señor les dice: no, no, no. Cuando les digan que hagan, hagan. Pero hagan lo que dicen, más no lo que hacen. Porque ellos solamente dicen y no hacen. Entonces, aquí nos está hablando de una verdadera santidad radical. No de apariencia, sino de verdad. Una vida de santidad que agrade a Dios, que adore a Dios, que de veras demuestre que soy un hijo de Dios. La vida de santidad es, como hemos dicho, que cada día yo me separe y me aleje más de la costumbre y de la mundanalidad, del pecado y de las cosas que se hacen, que toda la gente hace. Que cada día yo me separe, porque recuerde que santo quiere decir apartado o separado por Dios, para ser del pueblo del Señor, del Dios 3 veces santo. ¿Y qué más diremos? Esta superación es para garantizarnos segura entrada en los cielos. Por eso el versículo 20 termina diciendo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque dice la Biblia que debemos buscar la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. No importa que venga al templo, no importa que no falte en un culto, no importa que predique inclusive. Si no tiene santidad, no va a entrar al reino de los cielos. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Ser un buen maestro cristiano en la iglesia no solo es un privilegio, sino una gran responsabilidad, la que debemos asumir con temor de Dios, pues su palabra nos recuerda lo siguiente, escuche. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pero para ser un buen maestro cristiano, además del compromiso con Dios, debemos empatar nuestra visión personal
con la del Señor Jesús, quien nos dice lo siguiente. Escuche. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Más que felicitar a los maestros de esta iglesia, les invito a redoblar esfuerzos, pues nos queda mucho por hacer y mucho por mejorar. Y termino con una frase que dice así: el verdadero magisterio cristiano forma verdaderos cristianos. Que Dios les bendiga.